todos, especialmente a los organizadores. Muchas gracias por esta invitación, particularmente a Ulises, que ha estado insistiendo permanentemente para que pueda participar en esta magna reunión. Magna porque se trata de una de las operaciones que son bandera del Instituto del Mar y son bandera en el mundo para el Perú en materia de monitoreo e investigación pesquera. Lo primero que hay que hacer para entender el título de la presentación, que es la incorporación de la Eureka en el sistema de monitoreo y evaluación, es entender claramente qué cosa es evaluación y qué cosa es monitoreo. Son dos etapas del mismo proceso, pero son etapas diferentes, cada uno tiene su propio sistema metodológico, su propio enfoque, su propia filosofía, pero se complementan uno con otro. El monitoreo nos da variables de todo tipo, ambientales y biológicas, sobre el recurso, sobre las embarcaciones. También se puede monitorear la parte económica de la pesquería, que es algo que usualmente no hacemos mucho en el Perú. Muchos años se ha discutido si el IMARPE debería tener un departamento de investigación económica o socioeconómica para que también se desarrollen indicadores o variables de esa naturaleza, porque la pesquería es una actividad económica por naturaleza, no es una actividad biológica. Y en ese sentido, cuantas más variables pues, tengamos a la mano, mucho mejor va a ser nuestra capacidad de interpretar el recurso. Y estas variables lo que hacen es alimentar todo un sistema, ¿no? Creo que en algún momento por acá estuvo uno de los chicos más estudiosos de la modelación poblacional, que es Ricardo Oliveros, haciendo una presentación. Y esta es la tarea de gente como él, ¿no? La parte de usar estas variables de una manera en la que se mezcla la ciencia y el arte para armar un modelo, ¿no? Acá básicamente están los modelos poblacionales o los modelos ecosistémicos últimamente, que todavía no funcionan, pero en algún momento funcionarán. Lo cierto es de que estas variables, cuanto mejor y más precisas sean, el modelo poblacional que utilicemos será mucho más robusto. A continuación viene una etapa que a veces se puede, algunos consideran que estas dos etapas son parte de lo mismo, pero sin embargo, siendo un poco más preciso, se puede diferenciar una etapa de diagnóstico en la cual se utilizan los resultados que provienen de la evaluación. Y de la evaluación básicamente sacamos dos cosas. Uno, los indicadores del estado de la explotación del recurso, o un indicador de abundancia, sea biomasa, sea número de individuos, sea una tendencia de la captura por unidad de esfuerzo, etc. Y otro elemento importante que a veces se olvida, que es menos conocido, aunque ya progresivamente está siendo más conocido, son los llamados puntos biológicos de referencia, que no son más que una suerte de un semáforo que nos permite determinar si podemos avanzar o no debemos avanzar. Con estos elementos, si tus indicadores te dicen que estás en luz verde y puedes avanzar, tú determinas que el estado del recurso está óptimo y puedes finalmente pasar a la siguiente etapa de la asesoría científica para decir, esta es la cuota o este es el rango en el cual usted puede pescar, señor ministro o señores armadores, ¿no? Regresando un poco a la fase de monitoreo, el monitoreo tiene dos grandes componentes, ¿no? Aquella información, indicadores o variables que provienen de la pesquería, para eso se despliega una gran cantidad de gente, tanto en los lugares de descarga como a bordo de las embarcaciones, ¿no? Como les dije antes, cuanto más variables, cuanto más información tengamos mejor. Y por otro lado, tenemos las observaciones directas del mar. Las observaciones directas del mar, tanto los cruceros como las operaciones sinápticas entre las cuales está en la Eureka, también hay que rescatar lo que se llama la pesca exploratoria, que ha sido muy útil, a veces se ha confundido pesca exploratoria con Eureka, pero lo cierto es que son operaciones de corto plazo, muy definidas en el espacio y en el tiempo, que nos dan una muy rica información sobre algunas variables clave que necesitamos conocer para completar, digamos, nuestro sistema de monitoreo. Entre estas operaciones sinópticas, hoy nos toca hablar un poco sobre qué cosa hemos hecho, de qué manera hemos usado en la práctica para tomar decisiones la Eureka. Se ha aplicado tradicionalmente y se creó para la anchoveta, se ha aplicado en Jurel,
Se ha aplicado también en merluza. Algunos recordarán que en el año 78 la flota bolichera sacó una buena cantidad de toneladas de merluza porque se hizo pelágica. Cuando no hay oxígeno en el fondo, la merluza se hace pelágica. Y en pocos días sacó lo que la flota de arrastre saca usualmente en un año. En la pesca artesanal se ha adoptado la filosofía de la Eureka, la operación sinóptica, ¿no? Tenemos observadores en 50 lugares del litoral. Hoy, esta semana vamos a monitorear el arte cortina, entonces se trabaja con los pescadores artesanales y toda nuestra gente se embarca en esa semana en el arte cortina y podemos tener una visión y una foto de qué cosa es lo que pesca la flota artesanal que utiliza la red cortina a lo largo del litoral. Se ha hecho pocas veces porque obviamente el despliegue de gente y todo eso implica necesidad de fondos. Y por lo menos en el periodo en el que yo estuve de director científico no había muchos fondos. Entonces la operación Eureka era una herramienta que usábamos con bastante frecuencia. Se han hecho planes también y ya están listos los planes para aplicarlo al recurso anguila, a pedido de los mismos armadores, y en el caso también de la pota, ¿no? La pota es un animal bastante flexible, ¿no? Cuando hay un niño se aleja de la zona de pesca no porque no haya pota, sino porque la temperatura le haga daño. O sea, la pota se ha demostrado que en 12 horas puede bajar de la superficie a 800 metros, de 20, 25 grados a 8 grados de temperatura. O sea, el ambiente no le hace daño, lo que busca la pota es el alimento. Si no hay alimento en una zona, se va. Y cuando regrese el alimento, va a regresar. Es lo que está pasando en este momento, ¿no? Hace unas semanas todo el mundo estaba preocupado. Operaciones sinópticas ayudarían en gran medida para ubicar la tremenda movilidad de este recurso. Bien. Vayamos un poco a analizar la importancia de las operaciones sinópticas como la Eureka, ¿no? Y usualmente cuando porque finalmente de lo que se trata es, si yo estoy monitoreando una pesquería es porque voy a usufructuarla y necesito obtener una cuota de pesca de ese recurso. Para eso necesito elementos clave. Los elementos clave se determinan por contar por lo menos con un indicador de la explotación, por lo menos con un indicador de abundancia y particularmente con un indicador de la estructura demográfica de la población. Estos son elementos claves, fundamentales, las patas de la mesa para poder determinar o caracterizar el estado del recurso. Y para conocer esto siempre hay incertidumbre de toda naturaleza. Por ejemplo, en una población en condiciones normales, ¿no? Cuando tiene mucha abundancia, ¿no? La biomasa es alta, todo el mundo está contento, una población que usualmente tiene muchas generaciones en su estructura. Cuando tiene muchas generaciones en su estructura se habla de que es una población estable, una población equilibrada, ¿no? Y su distribución espacial debería ocupar en principio concentraciones de toda naturaleza en todo el ámbito de distribución. Y eventualmente, si hay un evento ambiental que está presionando, puede concentrarse en una determinada zona donde las concentraciones incluso aumentan exponencialmente. Si esa población sigue bajando y su biomasa, digamos, se ubica en niveles intermedios, mientras tengamos una diversidad de estructuras, de grupos de edad o de cohortes en la estructura de la población, digamos que no nos deberíamos preocupar mucho tampoco porque, digamos, puede deberse a una variabilidad de corto plazo, que el reclutamiento de ese año falló, el otro año puede mejorar, y usualmente también espacialmente las densidades tienden a bajar un poco, ¿no? Puede ocupar todo el área, pero las densidades de alta concentración disminuyen su frecuencia en el análisis espacial. Y la tercera situación es, ustedes tienen una biomasa muy baja, obviamente es de preocupar. Si ven la estructura poblacional hay una o dos cohortes. La anchoveta en el año 72 tenía una sola cohorte en su estructura poblacional, una. La anchoveta vive 4 años, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Por lo menos 4 generaciones, o 3. Pero tener una sola generación en la estructura de una población sí es altamente preocupante. Y la distribución igualmente, lo que se caracteriza son en condiciones normales, distribuciones muy dispersas o en condiciones donde un factor ambiental está presionando como el niño, básicamente concentrado en pequeñas áreas.
Pero además de esa situación, digamos, que sería lo normal y que nos permitiría caracterizar, si yo veo la estructura de una población y estoy en condiciones normales y hay muchas generaciones y de repente tengo una biomasa baja y de repente su distribución no es como lo que debía esperar, sino está muy dispersa, ¿qué es lo que debo pensar? Hacer un crucero no siempre es posible. Un crucero cuesta $1 millón de soles. Para IMARPE es mucha plata. Entonces, es ahí donde interviene la capacidad de la flota comercial para poder ayudarnos a entender qué cosa es lo que podría estar pasando en un escenario de este tipo. Teóricamente, si yo tengo estimado una baja biomasa, o tengo un indicador de baja, pero tengo una estructura poblacional que no está muy pobre, es bien difícil en condiciones naturales que en una población todas las cohortes se mueran simultáneamente. Eso, revisen la literatura científica, eso no se da. Usualmente cuando una población comienza a disminuir en su abundancia real, no solamente disminuye la biomasa, sino que el número de cohortes que vamos observando también van disminuyendo. Y esto puede pasar con frecuencia cuando ocurre un evento del Niño, ¿no? Si tienen 3, 4 generaciones en una población y su biomasa le dice, bueno, hay 1 millón de toneladas, hay una cosa que no cuadra, ¿no? No cuadra con la idea de las características que tiene una población conforme su abundancia disminuye en condiciones normales. Estas son las preguntas, y podemos tener también una combinación de estas cosas en áreas pequeñas, cuando la población disminuye. En el año 72, por ejemplo, en pequeñas áreas, las densidades de anchoveta eran tremendamente grandes, ¿no? De ahí la historia que contaba don Julio Valdivia, de que cuando el IMARPE iba con su informe, donde el ministro llamaba a los dirigentes de los pescadores, y los pescadores decían, pero ministro, mi lancha acaba de venir llenecita, acá nomás a 3 millas, ¿no? Claro, en pleno Niño, con poco de biomasa, un recurso concentrado, nos da una idea de falsa abundancia. Pero esos elementos se solucionan teniendo siempre la visión panorámica, teniendo siempre la foto más reciente, teniendo siempre una visión sinóptica lo más en tiempo real posible, como indicaba don Julio. Entre el 2001 y el 2011, donde tuve la oportunidad y el honor de dirigir las investigaciones en el IMARPE, en la práctica utilizamos las eurecas, como les decía, en varias oportunidades y con bastante frecuencia. Éramos unos espesos nosotros pidiéndole a la industria de eureka, más bien ellos eran los que no querían hacer eureka. Porque, bueno, pero si saco mi barco, ¿cómo proceso? ¿No? Tengo que prender mi planta, entonces no es fácil. O sea, la eureka tiene muchas virtudes, pero también operativizarla tiene implicancias de parte de quienes, los usuarios, de quienes gentilmente nos quisieran brindar sus embarcaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se hacía, ¿no? En una reunión con un ministro, no voy a mencionar el nombre, dijimos, bueno, se puede hacer una eureka que usualmente dura 3 días, al inicio de una temporada, y usted tiene lista la resolución para abrir al 4.º día, si el primer y el segundo día las condiciones están buenas. No hay muchos juveniles y las cosas se pueden pescar. De esa manera se complementaba perfectamente la realización de la eureka, la realización de la cantidad de calas que se necesitan, que indicaba don Julio Valdivia. Uno de los fracasos y de los peligros que tienen las eurecas es que muchas veces cuando se sale, los patrones no quieren calar. Y en la época, como decía don Julio, la esencia de la eureka es su capacidad de hacer la mayor cantidad de calas posibles, porque cuanto mayor cantidad de información tengamos sobre la estructura por tamaños del recurso, más seguros vamos a estar de si la estructura poblacional del recurso es diversa o es pobre. En ese sentido, nosotros hemos hecho fuerte uso de las eurecas, sobre todo en periodos de incertidumbre ambiental, ¿no? Nos permite, a veces salía el crucero, terminaba el 15 de marzo, la temporada por X razones debería comenzar por la mitad de abril, ya eran 4 semanas, en 4 semanas podían haber condiciones ambientales variables, diversas, cómo está, si el crucero detectó juveniles, cómo comenzamos la temporada. Bueno,
una eureka, y si no es una eureka, una pesca exploratoria. Una pesca exploratoria de 4 días, de 5 días, con todos los barcos, porque antes también se pensó en algún momento de que, oiga, pero ¿por qué solo 26? ¿O por qué solo 30? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no somos más democráticos? Ahí fue donde se implementó con más frecuencia el concepto de pesca exploratoria de una semana lo más, ¿no? Más de una semana ya se presta a otra cosa. Y la virtud de estas pescas exploratorias eureka era que durante ese periodo no había multas. De manera que nosotros podíamos mirar lo que pesca la flota. La esencia de la ciencia pesquera, de la investigación, es saber qué cosa es lo que sale del mar. Si nosotros nos ponemos demasiado reglamentaristas, el ser humano tiende a sacarle la vuelta a la norma. Eso es en el Perú y en todas partes del mundo. Ahí hay que ser un poco de mente abierta para pensar cómo debemos actuar frente a situaciones como esa. Necesitamos saber qué es lo que sale del mar, porque si lo vemos, podemos recomendar la cura. Si no lo vemos, nos estamos autoengañando. Eso es lo que pasa, aquí y en todas partes del mundo. Ayuda, por ejemplo, antes del inicio de la temporada, a tener la foto instantánea y saber, bueno, en esta zona usted no puede pescar porque hay muchos juveniles, ¿no? Está debajo de la talla mínima, la línea punteada. En los otros lugares el porcentaje es aceptable y mayormente son juveniles, ahí se puede abrir la temporada. Lo hemos usado tremendamente como complemento de los cruceros científicos, tanto antes, durante, como después del crucero, ¿no? Los dos datos fundamentales que nos da la eureka, estructura por tamaños de la población, si se cala bien, y la distribución y concentración del recurso por el análisis de los trazos, ¿no? De los ecotrazos. Y por esas circunstancias, cuando se creó el tema, o se implementó el tema de pescar 3 días y abrir la temporada al 4º día, si es que las condiciones estaban buenas, nos permitía contrastar cómo estaba la estructura poblacional en el periodo de la eureka, 3 días antes, sin descarte, sin multa, y cómo era a partir del 4º o 5º día, cuando ya la temporada comenzaba oficialmente. Circunstancialmente nos dimos cuenta que, si comparando datos de la misma semana y de la misma zona, la flota pescaba diferente, y no habían circunstancias ambientales que explicaran de que el recurso se haya movido. O sea, una semana era demasiado corto, el periodo por suerte fue relativamente estable, ambientalmente hablando. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que hay de alguna manera una actitud o actividad de parte de los patrones, quienes saben y actúan diferente en una condición y en otra condición. ¿Cómo podemos usufructuar esta experiencia, que son datos científicos probados y que existen, ¿no? En la diapositiva original tenía las fotos del informe técnico que le damos al ministerio, pero acá existe información científica sobre eso. ¿Cómo podemos usar esto para mejorar nuestra capacidad y nuestra performance en el manejo de las pesquerías? Es una información que proviene también de la aplicación de operaciones como la eureka. Como indicó don Julio, también le hemos aplicado, sobre todo en los periodos de octubre, noviembre y diciembre. El inicio de la temporada, la segunda temporada, siempre se ha vuelto problemática, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y todos sabemos, o hemos leído desde los libros, desde el establecimiento de una resolución del año 92, creo, que establecía los periodos de veda, que hay 2 periodos de desove en anchoveta. Pero 2 periodos de desove que fueron determinados en la década de los años 80. Y la década de los años 80, si ustedes recuerdan la figura de desembarque que presentó don Julio, fue un periodo de bajas abundancias de anchoveta. Y aparentemente los distintos grupos que conforman la población, que desovan de manera distinta, marcaban estos 2 picos. Pero en los últimos 10 años, diferenciar el pico de invierno del de verano se ha vuelto tremendamente problemático. Porque no hay un pico claro, no hay una caída clara acá, sino se hace una meseta que se continúa en el verano, levanta un poquito y luego vuelve a bajar. Es real. Entonces, las operaciones eureka se han utilizado para determinar el valor promedio del índice gonadotropático en un momento dado, y eventualmente, si las condiciones son
promedio o razonables, proyectar en qué periodo, cuántas semanas después se debería o se podría abrir la temporada de pesca. Y ya no tanto en anchoveta, sino utilizando la filosofía de la Eureka, esto se ha aplicado a casos de vedas permanentes como operaciones de este tipo se han aplicado a casos como las de vedas permanentes de merluza en el año 2003-2004, ¿no? Se hicieron operaciones periódicas que funcionaron como una suerte de pesquería centinela, ¿no? No había actividad pesquera, entonces ¿cómo podíamos? No tenía plata el Instituto del Mar para sacar cruceros a cada rato, entonces ¿cómo podíamos hacerlo? Con la misma flota comercial, operaciones de 3, 4 días que nos permitían tener indicadores de la estructura poblacional, de la captura por unidad de esfuerzo, de la evolución del desove, del ingreso de reclutas o no, etcétera, ¿no? Y esos indicadores fueron de tremenda utilidad para poder hacer este monitoreo. Una operación Eureka, una operación de esta naturaleza, en estas condiciones, es el equivalente a lo que en medicina podríamos llamar una biopsia, ¿no? Una pequeña incisión que se le saca para poder analizar la situación del recurso. Y es en ese sentido en el que lo debemos entender. Mucha gente piensa de que uno se es muy permisivo, que si está cerrado tiene que permanecer cerrado, entonces no habría forma de poder hacer el seguimiento. 20 meses de cierre de merluza, de la pesca de merluza, no causó ni un rasguño en ningún agente, ningún usuario. Simplemente porque se pudo actuar razonablemente en permanente comunicación con los usuarios para que ellos mismos se den cuenta y comprueben de que lo que el IMARPE les está diciendo es cierto. Y ese es el mensaje final, que justo lo puse ahora en la mañana. La gran virtud de haber hecho uso de este tipo de operaciones con toda la frecuencia que sea posible, es que, ok, no nos creen, vamos al mar. Solo de esa manera uno logra tener la confianza de los usuarios en la actividad de una institución tan antigua como el IMARPE. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.